Buenas tardes, Día Político por TSI. Doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino Socialdemócrata. Y sé que también hay otra coalición ahí de fuerzas políticas, ¿verdad? Exactamente, es una coalición del movimiento 5 de julio, que ha sido un partido político en el sentido de movimiento político permanente, que estuvo en consecuencia siempre presente y ha estado siempre presente desde hace 12, 13 años. No solamente en razones electorales, sino que también en razones políticas. Y el otro es el Partido Migrante Hondureño, que presentó toda su documentación para ser inscrito como partido hace más de un año, y en el CNE hay un silencio absoluto. Y eso también demuestra, si viviésemos una sociedad seria, se les aplicaría lo que se conoce como la norma afirmativa ficta, que no responde en la función pública en el término de 60 días, se entiende que la petición favorece al peticionario. Al peticionario. Claro, así deberíamos funcionar para garantizar eficiencia. Pero es que mire que ni han resuelto el tema de la observancia. Jamás, y tampoco han resuelto. Vean, nosotros presentamos en el caso de los fraudes internos dentro de nuestro partido Libre, presentamos en consecuencia los fraudes que hubo, sobre todo en la zona de Cortés, el departamento de Cortés, que fue quien con el 37.5% del escrutinio teníamos 14 de los 20 diputados, o sea, el 70%. Y presentamos las evidencias y todavía estamos esperando la resolución correspondiente. Creo que se presentaron varias actas correspondientes que no se correspondía, ojo, las firmas ni los montos con el acta que fue registrada dentro del CNE. Sí. Quienes hicieron eso fue toda nuestra gente del norte, y todavía estamos esperando una resolución 4 años después. Bueno, vamos a ver qué pasa. No, ¿sabe Antes de hablar de otros... ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos entrando a un proceso electoral. Oye, se suponía que iba a ser acortan. Diferente, los tiempos se acortan. Claro. Y le voy a decir algo también, tanto que hablan ahorita de las tarjetas de identidad, etcétera, etcétera, y todo ese problema, y se violenta la Constitución de la República cuando la Constitución habla del derecho y del deber de elegir y de ser electo, pero los hondureños residentes en el exterior se les violenta ese derecho. Nosotros por eso presentamos el blockchain como una alternativa para que todos los hondureños votasen y que no hubiese fraude. Y además costaba 200 millones de lempiras menos. Han preferido otra instancia. ¿Por qué razones? Bueno, y le adelanto también, todavía no han constituido el Consejo Consultivo Electoral, sí, que tiene que estar integrado por los 5 partidos. ¿Por qué? Bueno. Porque a los 3 les interesa a ellos estar tomando las decisiones y estar informados. ¿Qué tipo de democracia es esa? Y nosotros hemos aceptado participar en este proceso, simple y sencillamente porque creemos en el pueblo hondureño, aunque se violente la voluntad popular del pueblo hondureño a través de fraudes y también a través de imposición de candidaturas intermedias y también de candidaturas presidenciales, de diputaciones, de corporaciones, por las cuales el pueblo no ha votado por ellos. ¿Están en desventaja ustedes con el tripartidismo? Pues. Estamos en desventaja con respecto a la institucionalidad que tiene el control del Estado, de las cúpulas del tripartidismo, sí, pero estamos plenamente seguros que estamos en el corazón y en el cerebro, porque sabemos que ahora el pueblo hondureño va a votar inteligente por presidente e inteligente también por candidaturas a diputaciones y a las corporaciones municipales. Bueno, hay temas importantes que quiero platicar con el doctor Nelson Ávila, y quiero comenzar con el tema del TPS, porque 55,000 familias se quedaron sin este beneficio migratorio en Estados Unidos. Es terrible escuchar los testimonios de los hondureños cuando están diciendo que tienen que vender todo, inclusive hondureños que tenían empresas bajo este esquema. Es un drama para todas las familias, es un drama para Honduras. Sí. Y digo drama porque el drama incluye la tragedia y la comedia, ¿no es cierto? Entonces, para algunos les puede representar poco, y voy a decirlo claramente: ninguno de los gobiernos, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional, ni hicieron lo que debían hacer. Yo le decía a usted al inicio que el 18 de diciembre del año pasado, el 2024, una vez que el presidente Trump fue electo, pero era presidente electo, pero que todavía no había asumido, nosotros como Movimiento 5 de Julio y yo como candidato de esa coalición en ese momento con el Partido Migrante, le enviamos una nota a su oficina para que regularizase la situación de todos los hondureños residentes en el exterior. Todos, incluía en consecuencia TPS, porque 55,000 es, diríamos, si partimos del principio que hay 1 millón, hay cifras
que hablan de 1 millón, 1,5 millones, etcétera, etcétera, varía. Asuma usted el punto mínimo, 1 millón de personas. 55,000 en realidad es el 5,5%. Hay un 94,5% de hondureños, algunos tienen nacionalidad ya definida, no sé cuánto es el porcentaje, pero la inmensa mayoría están en ilegalidad y se les violenta sus derechos. Y ahí nosotros hablamos de regularizar la situación de los hondureños que no habían cometido crímenes. ¿Me explico? Ahora, si estar ilegal es un crimen, yo le diría, en las Naciones Unidas, en realidad se ha planteado en la Carta de Declaración de las Naciones Unidas también el hecho de que la migración es concebido también como un derecho de la humanidad. Me explico, en términos, si le parece, de derecho humano. Ahora bien, Estados Unidos y casi todos los países que son participantes de las Naciones Unidas son suscriptores de esta Carta. ¿Por qué pierde Honduras el TPS? Lo pierde, en mi opinión, por varias razones. La primera, por inercia y yo diría irresponsabilidad de los gobiernos de los 3 colores que han estado en Honduras y que no han hecho lo que debieron haber hecho. Unos de ellos se metieron, algunos que conducían estos partidos políticos, a narcotráfico, ¿no es cierto? Otros, desde el poder, más bien se enfrentaron también a algunas disposiciones que me parece que hay que actuar inteligentemente. ¿En qué forma hay que actuar inteligentemente? Hay que pensar en el bien común, no hay que pensar en su interés personal, o en su interés de familia, o en su interés de grupo, o en su interés de partido. Cuando hace eso, daña a la nación. Tiene que pensar en la nación. O sea, si yo soy presidente de Honduras, yo represento a todos los hondureños, de todos los colores, y algunos que no tienen colores partidarios. No nos olvidemos que aquí casi 56 de cada 100 hondureños no tienen partido político. Entonces usted no iría a pelear con ningún tipo de gobierno si es presidente de la República. No, hay que usar el cerebro. Hay que usar el cerebro. Y eso es lo que ha faltado en diversos gobiernos nuestros. Cerebro con compromiso, me refiero. Si han utilizado el cerebro para controlar las instituciones que les beneficia a ellos para autoblindarse. Bueno, entonces la mirada ¿dónde debe estar? ¿En el sur, en el norte o allá en Asia? En mi opinión debe estar en todos lados, por una sencilla razón, porque yo sí soy de aquellos que cree que como las Naciones Unidas, tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo, integrantes esencialmente del sistema de las Naciones Unidas. Por algo estamos ahí. Se trata de una concertación de naciones. Pero comprometiendo a un aliado histórico. Bueno, es que lo que tenemos que hacer es pensar en nuestra nación. Ojo, primero, pensar en la humanidad. Segundo, pensar en el bien común. Segundo, pensar en consecuencia, si le parece, en la nación. Y tercero, pensar en la región latinoamericana y caribeña o centroamericana, y después, al mismo tiempo, pensar en, reitero, en entender también la geopolítica. Y a propósito, le voy a enviar uno de los últimos libros, que soy coautor de 2 últimos libros que hemos escrito. ¿Cuál es el nombre sobre geopolítica. Excelente. Sí. Perfecto. En este año hemos publicado ya 2 libros. Excelente, lo felicito. ¿Y sabe por qué lo digo? Para que entiendan algunos que van a la candidatura presidencial, que dejen de estarse peleando como niños, perdón que emplee esta palabra, pero niños malcriados, me explico, porque la inmensa mayoría de los niños se comportan bien, y que entiendan que el problema es geopolítico, y cuando en realidad, si no entienden el problema geopolítico y pretenden en consecuencia enfrentarse a otros poderes sin tener todas las armas, entre ellas el cerebro focalizado en el bien común, vamos a perder. Entonces, eso es lo que entonces su política, gobiernos. Si usted es gobierno, su política exterior internacional será de puertas abiertas con cualquier tipo de gobierno. Será de puertas abiertas con todos los pueblos. A eso me refiero. Todos los pueblos. Sí, pero los pueblos tienen un gobierno. Sí, pero le pregunto yo con todos los gobiernos. No, nosotros no vamos a tener relaciones, y yo sí le digo claramente, con aquellos gobiernos que claramente violentan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, estoy hablando yo de violación de derechos humanos de toda naturaleza. Hay derechos humanos económicos, derechos humanos políticos, derechos humanos también, si le parece, de primera, segunda y tercera generación, esos existen.
Todos los gobiernos de una u otra forma en determinado momento lo violentan, pero también entre el derecho político está, obvio, la libertad de elegir y el derecho de votar. Y todos quienes controlan los gobiernos deben demostrar que ganaron las elecciones. Ahora, entonces yo he sido crítico de todos esos procesos. Yo sé, hay una equivocación en estos momentos en marcar a Honduras en la geopolítica en una sola dirección. Sí, es un error por una sencilla razón, porque Honduras geopolíticamente, hablando en esos términos, y geoeconómicamente, y geopolítica y geoeconómicamente, claro. No representan mucho en el concierto mundial. Pero geoestratégicamente no, sí. Claro. Ese es el punto. Entonces debemos entender que tenemos una, si le parece, enorme fortaleza, que es la ubicación geoestratégica que ninguno de estos gobiernos en el pasado, en realidad, y de los tres colores, ha sabido de una u otra forma orientar. Está más cerca Puerto Cortés de Miami que Miami de Washington. Eso está demostrado. Entonces, ahora, desde esta perspectiva geoestratégica debemos entender que, y vea, si usted va a una guerra en donde de antemano no se ha ni planificado nada, es una derrota segura. ¿No es cierto? Ha sido un país tan estratégico, geopolíticamente hablando, por su ubicación geográfica, hombre, que hasta han dicho que se presten los cielos para el tráfico de drogas. Claro, completamente. Para el terrorismo. Nosotros ahora, somos... yo le pregunto a usted, en un minuto antes de irme a la pausa, ¿qué piensa hacer con eso? Varias cosas. La primera, hay que invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad, porque inteligencia preventiva en materia de seguridad tiene que ver con todos estos planos. Segundo punto, valorizar todos los acuerdos de cooperación que existen a nivel internacional. Tercer punto, hay que reactivar el tratado de extradición. El tratado de extradición... ¿Usted lo va a activar? Pues claro, y más bien yo en este momento le exhorto, le pido, le exijo como ciudadano a la Presidenta de la República que ese tratado de extradición en realidad quede vigente aún después de la toma de posesión de la próxima presidencia. Hay que pensar en la nación para no dejar, en este caso yo pensaría a Nelson Ávila, presidente 2026-2030, la acción de reactivar un tratado que habría finalizado 24 horas antes. Eso me parece simple y sencillamente que no está pensando en la nación. Pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, me acompaña aquí el doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino Socialdemócrata, pero en su visión económica, ¿usted cree que es incapaz que Honduras crezca más de un 4% en materia económica o en crecimiento económico en su PIB? 4, 5, 6%, cuando eso es lo que aspiramos y que todo gobierno que llega aspira a eso, por un lado, y por otro lado, una balanza comercial totalmente deficitaria, casi con todos los países. Completamente de acuerdo. Primer punto, hay necesidad que dialoguemos sobre reformas de las 7 políticas macroeconómicas. Eso es capital, las 7 políticas macroeconómicas. Segundo punto, América Latina en realidad no ha crecido a las tasas que debe crecer. ¿Cuál es la tasa que debe crecer un país? Debe crecer a una tasa equivalente al doble del crecimiento poblacional neto. O sea, nacimientos menos defunciones. Honduras es aproximadamente 2.4, 2.5, ¿verdad? Esto significa que deberíamos crecer a una tasa no inferior a 2.5 por 2, ¿no es cierto? El doble. 5% como mínimo. América Latina está creciendo a una tasa de 3.5, 3.6. Honduras creció a una tasa levemente superior. Ahora, el problema no solamente es crecer, es desarrollarse. Entonces, si la primera condición es desarrollarse a una tasa no inferior al doble del crecimiento poblacional, pasamos a una segunda posición, es dónde se crece. Debemos crecer sobre todo en aquellos sectores que son generadores de, se le parece lo que llamamos los economistas, de valor agregado, sobre todo el sector de desarrollo rural, o sea, el sector primario, agricultura, silvicultura, caza y pesca. Segundo punto, la industria manufacturera. Y el tercer punto, la industria de la construcción. Esos sectores crecen a tasas muy inferiores al promedio, lo que le demuestra un problema estructural e histórico y ausencia del Estado para planificar estratégicamente eso. Ahora, sí tenemos que crecer en el resto de sectores, en telecomunicaciones, energía eléctrica, red vial, finanzas, servicios públicos, todo esto, claro, pero significa que no le hemos puesto donde dicen la sartén donde debe ser.
Eso significa profundas reformas en este sentido. El tercer elemento es que debemos entender que si bien el Estado no es el y no debe ser el generador de empleos, pero sí debe ser un creador de las condiciones. Claro, claro. Yo sí ya tengo la ley que va y que en realidad vamos a entregar masivamente ya en los próximos días al Congreso Nacional, no solamente la ley para reducción de generación de empleo y reducción de pobreza, pero a través de la generación de riqueza, a través del Banco Nacional del Emprendedurismo. Con eso ya hemos identificado y podemos generar emprendedurismo a no menos de 500,000 personas en el primer año, ojo. Pero bajo el mecanismo de crédito, no de asistencia. No soy populista que promete a la gente y los hace más bien dependientes. Aquí la gente, en realidad, hay que darle todas las condiciones para que vuele por sí mismo. El Banco Nacional del Emprendedurismo. Que prácticamente viene a sustituir a Banadesa y a Banprovi. Vamos a tratar inclusive de vincularlo, todo eso, Banprovi, Banadesa, etcétera, etcétera, por una sencilla razón. Solamente están a la altura de la historia, esencialmente, en años electorales. ¿Me explico? Usted debe promover el desarrollo en todos los tiempos. Segundo punto, debemos hacer una política en realidad de desarrollo industrial, una política de desarrollo de la industria de la construcción. Hay que apoyar la industria de la construcción porque la industria de la construcción es multiplicadora. No, multiplica empleo también. Claro, vea, por cada empleo que se genere en la industria de la construcción está demostrado mínimo 3 empleos indirectos. En otras palabras, genera 4. Me explico, hay que dar condiciones de esta naturaleza y hay que promover la inversión y hay que crear las condiciones para que vengan. Usted va a ser amigo sí. Entonces del inversionista. Claro. Usted va a ser amigo de la inversión extranjera. Claro, usted va a ser amigo de la inversión nacional para protegerla y que se mantenga aquí en los aparatos productivos del Estado. Sin duda alguna, la inversión es la determinante para la generación de riqueza. La inversión es determinante en consecuencia para la generación de empleo y la reducción de pobreza. Quien se pelea con la inversión, una de dos, o es un ignorante, o segundo, simple y sencillamente no piensa en el bien. Pero ¿por qué los gobiernos populistas les encanta pelear con la empresa privada, con los inversionistas? Por esas dos razones, o por ignorancia o por falta de compromiso con el bien común. ¿Qué más haría en materia económica, don Nelson? No, muchísimas cosas. Porque mire, aquí hay que hablar de mejorar la productividad. Sí. Óigame, yo no sé qué datos maneja usted, pero yo creo que la productividad en Honduras no tiene ni el 1%. Vea, ¿cuál es el problema? Ni el 1%. Mire, la productividad es la producción media medida en términos de Producto Interno Bruto correcto. Y población económicamente activa. Correcto. En realidad, el indicador es falso. Porque usted debería, en realidad, dividirlo entre la población económicamente activa trabajando, porque el que no trabaja no le genera. No le genera. En una sociedad como la nuestra, 60 de cada 100 empleos son informales, ¿no es cierto? Tiene que dar las condiciones al mismo tiempo para que ellos puedan operar. Eso es parte del emprendedurismo que nosotros queremos hacer, para que funcione también con oferta y demanda garantizada. Luego le puedo decir cómo lo pretendemos hacer con los sectores sociales, como por ejemplo, tener 2 verdaderas meriendas escolares, y digo verdaderas. Podemos hablar sobre la que se llama merienda escolar, ¿me explico? 2 verdaderas meriendas escolares. Con esas 2 verdaderas meriendas escolares nosotros estamos generando también no solamente oferta por el lado del Banco Nacional del Emprendedurismo, sino que también demanda. Simplemente le hablo por este simple sector en términos de garantizar 3 cosas. 1, que disminuya el nivel de deserción escolar. Correcto. Porque usted sabe que tenemos un serio problema. La deserción escolar ahora es mucho mayor en las niñas. Entonces tiene madres que potencialmente van a ser madres analfabetas, ¿me explico? Entonces tenemos que captar que los niños lleguen. Si nosotros ofrecemos 2 meriendas escolares, le garantizo que va a aumentar la cantidad de niños que van a llegar a la escuela. Sus padres los van a enviar porque van a decir, bueno, va a comer aunque sea 2 veces, ¿me explico? Pero también vamos a disminuir los costos de salud, porque esos niños se van a enfermar menos. Pero al mismo tiempo vamos a mejorar las condiciones de conocimiento, y esas condiciones de conocimiento, ¿por qué? Porque estará más, diríamos, alimentado, y esas condiciones de conocimiento generarán 2 cosas fundamentales: un mejor ciudadano para que seleccione realmente a presidentes, diputados y corporaciones municipales o él mismo, por gente que realmente tenga compromiso con la nación. Y el último punto, perdón, aquí termino, sí, que me parece importante, también con ello garantizamos
en el mediano plazo ser más productivos, porque una persona con mayor conocimiento es mucho más productivo y genera mayor eficiencia económica. Okay. Para que usted vea que su pregunta me llevó a todo eso porque ahora, es una cosmogonía. Ahora, mire, yo respeto los puntos de vista y el plan que tiene acá el doctor Nelson Ávila, pero hay que trabajar también con la capacidad humana instalada que podemos tener en el país y la capacidad institucional, porque todo esto requiere de buscar elementos, es decir, personas que entiendan el concepto, la idea del líder, que en este caso es Nelson Ávila, si logra la presidencia de la República, porque tener ministros que no compartan o no tengan el mismo pensamiento suyo, estaríamos cayendo en el mismo error histórico de los gobiernos, de no ejecutar obras ni proyectos que le vienen a la mente de un mandatario porque realmente escogió mal. Y yo no sé usted, pero yo creo que hoy se escogió mal en el actual gobierno. Bueno, yo lo dije a menos de 24 horas. ¿O estoy equivocado? No, completamente de acuerdo. Si yo lo dije, se está generando las condiciones para un fracaso, cuando había todas las condiciones para hacer un gobierno altamente exitoso desde el primer día, no solamente en años electorales. Y ese es el punto. ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a implementar un sistema en donde también vamos a hacer un llamado a universidades, a los colegios profesionales, a organizaciones de la sociedad civil y también personas que por su propia condición individual consideren que pueden desarrollar por ejemplo, en salud, en educación, en todas las áreas que nosotros vamos a publicar para que esas sean las personas que sean ministros, viceministros, directores, etcétera, etcétera, que no sea por colores o partidarios, que sea por mérito, y vamos a, en su oportunidad, presentarlo a partir de esa matriz que vamos a poner en ejecución ya a partir de este mes de septiembre. Así que ustedes nos verán rodeados de personas que probablemente habrá 20 o 30, de uno de ellos saldrá el ministro, por ejemplo, de Educación, o el viceministro o los directores. Después nos verán con otro grupo y podrá ser el nuevo canciller de Honduras, etcétera, etcétera. Porque tenemos que actuar en forma diferente. Tengo que ir a la pausa. Mire, yo estoy hablando con un hombre que se ha capacitado no solamente en el mercado académico del país, ni centroamericano, no. Los conocimientos del doctor Ávila, que vienen con una enseñanza y un aprendizaje de las mejores universidades de Europa, Italia, Francia, España. Yo creo que es un hombre que tiene mucho conocimiento, pero que también tiene que enfrentarse a una realidad. En un país que históricamente ha sido cegado por gobiernos que no le han dado la oportunidad de desarrollo. Vamos a la pausa, ya regreso aquí en Día Político. Le pregunto a Nelson Ávila, doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino Socialdemócrata. Este capital productivo hay que protegerlo y no hay que estarle metiendo, porque mire, yo entiendo que el que genera empleo, el que invierte, genera empleo, genera riqueza, pero también genera un ingreso para él y para eso es el capital, pues. Así es. Hasta la Biblia habla de que Dios dio 5 talentos a uno, 2 talentos al otro y lo multiplicaron. O sea, eso hay que entenderlo, pero ¿va a sacrificar usted este capital productivo con impuestos, con sacrificios fiscales? Muy buena pregunta. Es más, yo le digo, para simplificar el proceso, yo pienso en la creación de un monotributo. Basta tener el impuesto sobre las rentas, impuestos sobre ventas, impuestos por aquí, etcétera, etcétera. Hay que simplificarlo. Hay impuestos por los que usted recibe un ingreso inferior al costo que significa administrarlo. Le puedo dar infinidad de ejemplos. Eso es absurdo. El monotributo es importante, eso por un lado. Segundo, hay que eliminar la visión tributaria en el crecimiento. Es más, se pueden disminuir las tasas de impuestos y usted va a aumentar los ingresos y va a aumentar el empleo. Eso está científicamente demostrado. Pero las personas que piensan simplemente una mentalidad fiscalista y no una mentalidad de desarrollo tienen ese problema. No, yo soy una persona que en realidad le puedo decir que, y voy a decir algo probablemente no muy adecuado de mi parte, pero en América Latina andan como 350 personas con título de doctorado en Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, de los cuales yo fui su director de tesis, o fui su profesor, o al mismo tiempo fui su miembro del tribunal precisamente calificador. Y muchos de ellos en diversos países, en realidad, están haciendo mucho en la academia. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas de estas personas van a ayudar y contribuir a que Honduras se desarrolle en ese plan. Concluyo con esto en 40 segundos. ¿Cómo va a combatir la corrupción?
Primer punto, en primera instancia, en la elección de los cuadros de conducción del nuevo gobierno. En segunda instancia, en que la Sisi esté aquí en Honduras. Es más, yo ya me comuniqué con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para decirle que oficialmente nos informase. Y ese era el objetivo con los otros 4 candidatos, pero se hicieron ahí, no sé por qué razones, no firmaron el documento, para que venga la Sisi acá, para fortalecer todo el sistema. Y el objetivo es que exista una misión de avanzada en la toma de posesión de Nelson Ávila, de la Sisi, para que comience a operar y que comience a investigar desde nuestro gobierno, ojo, y después hacia atrás. ¿Me explico? Bueno, gracias, doctor, porque el tiempo se nos ha ido. Mucho gusto. Gracias. Muchas Sigue gracias adelante con esa lucha proselitista en el país. Hombre, ¿verdad? necesitamos. Muchas gracias por esta condición. Y me gusta este tipo de entrevistas porque se ve que son entrevistas muy dinámicas, relacionadas precisamente con el problema de la nación. Y yo le agradezco a usted y a este canal. Perfecto. Gracias, doctor. Hasta aquí Día Político. Que pase usted un feliz y bendecida noche.